Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos los radioyentes que nos siguen en este programa de Contacto Espiritual, y vamos a terminar hoy con el tema de la envidia, y terminando siempre con los remedios, ¿no? Con las cosas positivas. Pero vamos a hablar un poquito también, terminando ya las consecuencias que tiene la envidia dentro de nuestra vida, y cómo está bastante propagada, ¿no? Es más que el virus que nosotros tenemos ahora. La envidia con frecuencia corrompe las amistades. Rompe las amistades, las buenas amistades. Y dice Santo Tomás de Aquino que la envidia es la madre del odio. La madre del odio, tremendo. ¿Sí? El amor une y crea actitudes buenas hacia los demás, benevolencia, ayuda, compasión, amistad. Ya sabemos que el amor no es otra cosa sino desearle a la otra persona y hacerle a la otra persona el bien. ¿Ve? El bien que no tiene. Incluso también el compartir también los bienes que uno tiene con otro, aunque el otro también tenga, pero compartir los bienes con otro que también tiene, eso también es amor. ¿Sí? Sin embargo, el odio rompe con el prójimo y crea también actitudes malas hacia el otro. Maledicencia, se habla mal de él. ¿Sí? Se habla mal y se le desea el mal también. Deseos de su muerte o cualquier otro mal. Y normalmente la envidia tiene como raíz, la ocasión que crea las ofensas que se hacen a uno, dañan a uno, o ya sean reales o por lo menos que uno piense que me está haciendo mal. ¿Eh? Y muchas veces hay más de esto que de lo otro. hay más de la imaginación y de la fantasía que de la realidad. ¿Eh? Y cosas que se sufren a causa del otro, entonces pues ahí comienza un poquito el mal deseo, el que la otra persona no prospere, no crezca. Dice también Santo Tomás de Aquino que la envidia tiene 4 hijas. La murmuración, se murmura cuando el otro está ausente. Se habla mal del otro cuando el otro está ausente. La detracción, que eso es también como quitarle la fama al otro, despreciarlo. El gozo en las cosas adversas que le suceden al otro, alegrarme, y la aflicción en que el otro prospere.
y da lugar con frecuencia al resentimiento. El resentimiento. De tal manera que uno menosprecia al otro, lo denigra, lo rebaja, le quita méritos al otro delante de los otros. La verdad que es una verdadera plaga, mayor que el COVID-19. Y sin embargo, muchas veces pues no trabajamos para erradicarlo de nuestra vida y ayudar a otras personas que también, que sabemos que lo tienen, que ellos también puedan luchar con eso. Donde se mete la envidia, se rompen las amistades, las comunidades, los grupos, las asociaciones. No se puede trabajar en unidad. Es terrible. Por eso qué importante es que nosotros nos decidamos a mirar, revisar nuestra vida y ver cómo podemos remediar esta pasión desordenada, este pecado capital, ¿no? Porque es importantísimo para nuestra vida y también para la sociedad, en todos los ámbitos, en el ámbito social, civil, en familiar y también en lo religioso, porque en lo religioso también hay envidia, en la iglesia, en los grupos, también hay envidia, porque somos seres humanos. Entonces empezamos a hablar un poquito sobre los remedios y después vamos a hacer una pequeña pausa para reflexionar sobre esto. Primero, el primer remedio que nos recomiendan siempre los maestros espirituales para la envidia es pedirle al Señor. Pedirle al Señor. O sea, primero, para que yo vea si soy envidioso de una manera real, que no se esconda detrás de una fachada y detrás de un no querer ver, ¿no? Hay que pedírselo a Dios para que nos pueda dar luz, que nosotros podamos mirar, revisar si verdaderamente nosotros somos en el fondo envidiosos, tenemos envidias de otras personas, ¿no? En los diferentes niveles que estuvimos hablando en el programa anterior. Pedirle al Señor para que nos ayude a ejercitarnos principalmente en lo contrario de la envidia, que es la caridad. Con esa persona que tal vez yo siento esta inclinación y que yo aprecie los verdaderos valores que tiene esa persona. Que aprenda a ver las cosas positivas. Esto es lo que hacen, lo que enseñan muchos, también muchos psicólogos y muchas personas que nos ayudan para que nosotros siempre miremos con una mirada positiva al otro. Jesús también nos lo dice. Jesús también nos lo dice. Fíjate, no te fijes en la paja que tiene tu hermano en el ojo, sino en la viga que tú tienes en el tuyo. Quítate esa viga que tienes en el tuyo, entonces vas a poder ver la paja que tiene tu hermano de una manera correcta. Otro remedio es dedicarnos también a hacerle el bien a la persona. Yo siento esta inclinación, entonces voy a hacerle el bien a esa persona, porque eso es el amor. Eso es el amor, esa es la caridad. Desearle y hacerle el bien
a la persona. Cuando yo me esfuerzo en eso, entonces yo voy superando también esta pasión desordenada de la envidia. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor y cultivar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte en el que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor y cultivar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor y cultivar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Enséñanos a amarte en los demás. ¿Ve? Eso es lo que rompe verdaderamente la envidia. Amar a los demás. ¿Ve? Otro remedio, va por ahí todo. Desprenderme de los bienes que envidio y luchar más con la gracia para ser más humilde sin ostentar, lucir, ponerme de protagonista. Esto es importante porque también la envidia tiene que ver mucho con la soberbia. Entonces tenemos que aprender a ser humildes. ¿Sí? Otro remedio, considerar que somos los primeros perjudicados con este desorden en nuestro corazón. Porque el corazón se empobrece y se pierde una cierta capacidad para amar de verdad. Por algo que no vale la pena. Algo que se lo va a llevar al viento. Otro medio es resistir
los malos movimientos, cuando me surge esa inclinación, aunque yo sienta esa inclinación, ese movimiento, incluso hasta que siento la tristeza dentro de mí, sin embargo, si yo no la consiento, no hay pecado. Si yo la resisto y no la consiento, no hay pecado, sino que intento desearle, aunque tenga ese sentimiento de tristeza, no, le deseo el bien, con mi voluntad, no tanto del sentimiento, sino con mi voluntad, porque yo sé que eso es lo correcto. Otra manera, alegrándome de los bienes que tiene el otro y felicitarlo como si fueran propios. Alegrándome, felicitándolo, alabándolo, como si fueran propios, como si fueran míos. Otro medio también es desear que haya muchos que tengan los bienes que yo tengo. O sea, yo reconozco que tengo bienes, pues mire, esas cosas que yo tengo buenas, que la tengan también los otros. Que también la tengan los otros. Eso es algo muy, muy bonito, porque el bien que yo tengo, deseárselo también al otro. Deseárselo, que el otro también lo tenga. Y aún mayores, si Dios quiere así, alegrándome de esto como también si fuera propio. Incluso para moverme a unos niveles más altos, pensar cómo es propio también de la generosidad del cristiano, querer más el gusto de Dios que el propio de uno, y la gloria de Dios que la propia de una. Y que esta gloria de Dios se expanda en muchos y en muchas cosas. Ese debe ser nuestro fin. El fin nuestro siempre es la gloria de Dios. Y debemos siempre estar dispuestos, disponibles para que esta gloria de Dios se dilate, se expanda por todas partes y llegue a el mayor número de personas posible, ¿no? Porque eso también es amar a nuestros hermanos. La gloria de Dios siempre está unida con la felicidad de los demás. La felicidad nuestra y la felicidad de los demás. No hacer como Josué. Josué, ya ustedes saben que Josué era el servidor de Moisés. Y entonces hubo una ocasión donde empezaron a profetizar unas personas que había elegido Dios a través de Moisés para que le ayudaran en su ministerio, y entonces empezaron a profetizar y Josué le dijo a Moisés que se lo impidiera. Entonces Moisés le dijo: ¿estás celoso de mí? ¿No quieres que otros tengan el bien que yo tengo? ¿Y quieres que se reserve solamente a mí y que solamente lo participes tú? Entonces le dijo Moisés, fíjese la generosidad de Moisés: ojalá todo el pueblo de Dios sea como yo, profetice. Ojalá todo el pueblo de Dios sea como yo. ¿Sí? Eso es tener un corazón noble, un corazón generoso. Así es Dios. Lo bueno que Él tiene, lo comparte. Y ya para terminar, quería comentarles una cosa que sucedió con el santo cura de Ars. ¿Sí? El santo cura de Ars sabemos que
era un hombre muy espiritual. Entró mayor al seminario y tal vez no tenía tanta inteligencia brillante como otras personas, ¿no? Y le costaba mucho, pero era lo que le faltaba de inteligencia, era recto, era bueno, tenía mucha unión con Dios, Dios lo suplió con la gracia. Entonces un sacerdote se atrevió a decirle cierto día, cuando se han hecho estudios tan deficientes como los tuyos, debería uno temblar de sentarse en el confesionario. Y con toda sencillez respondió el santo cura de Ars: así es la verdad. ¿Sí? Con toda humildad, así es la verdad. Y otro día se juntaron varios sacerdotes para escribir al obispo exponiéndole por envidia, porque la gente se iba a confesarse con él, y venían, eran muchos y cada vez eran más, y no solamente de la zona de la parroquia, sino venían de otros sitios más lejos. Se hacía cada vez más famoso. Entonces vino la envidia. La envidia de los otros sacerdotes, ¿no? Y se juntaron varios sacerdotes para escribirle al obispo exponiéndole el peligro espiritual que amenazaba a todos aquellos que iban a consultar a un ignorante como el santo cura de Ars. Y uno de ellos llegó a enseñarle la carta que habían preparado, firmada por ellos. Se la presentó al santo cura de Ars, ¿sí? Y diciéndole: conviene que se entere usted del escándalo que denunciamos a su ilustrísima, al obispo, ¿sí? Y ahí le dejó la carta, y le dijo que la iba a venir a buscar enseguida. Y cuando se presentó a recoger la carta, notó que había otra firma más de los sacerdotes que le estaban enviando. Era la firma del propio cura de Ars. La firma del propio cura de Ars, del mismo. Yo estoy de acuerdo con esto. Humildad los mató. Así se le rompió la envidia. La humildad lleva a la caridad y a la verdad. Que el Señor los bendiga y que luchemos mucho para superar este pecado capital con el amor, la caridad y la humildad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.